métodos numéricos. Comenzaremos primero con los contenidos de la materia. Tenemos, perdón, esta es de otra. Un segundo. Bueno, esperen un segundo, vamos a ubicar ese contenido. Vamos a ver, lo siguiente más fácil va a ser acá. Vamos a entrar a la plataforma. Sección 1. Información del curso. Bien, esta información está en la plataforma, como han visto ustedes. Unidad 1, errores en la manipulación numérica. Unidad 2, solución numérica de ecuaciones no lineales en una sola incógnita. Hasta la unidad 2 terminada, tendremos que tomar nuestro primer parcial. Luego tenemos solución de sistemas de ecuaciones lineales, cálculo de inversa de matrices determinantes. Continuamos con interpolación polinomial. Y allí tomamos, al finalizar interpolación polinomial, tomamos el segundo parcial. Luego tenemos diferenciación numérica, integración numérica y métodos de las diferencias finitas para resolver ecuaciones diferenciales de manera numérica. Y tenemos, al finalizar eso, el examen final. La bibliografía que tenemos acá, bibliografía es L. Burden, análisis numérico, décima edición. Chapra y Canal, métodos numéricos, séptima edición. La evaluación va a constar de parcial 1, que vale el 20%, parcial 2, que vale otro 20%, examen final, que vale 35%, trabajo de investigación, que vale 25%. Tengo que yo mostrarles respecto a la materia. Bibliografía y evaluación. Aquí tienen el link para el grupo WhatsApp. Ahí todos pueden entrar acá y se van a añadir al grupo WhatsApp de la materia. Y acá obviamente está el link para la clase Zoom. Tenemos errores en la manipulación numérica, que es nuestra primera unidad. Bien, entonces continuemos ahora con nuestra unidad. Bien. Comenzaremos con el estudio de errores que se cometen al manipular los números, al hacer operaciones con los números. Tenemos el error que ustedes conocen muy bien, que es el llamado error de redondeo. Se genera cuando cortamos el desarrollo decimal de un número.
Por ejemplo, si tenemos nosotros acá el número x igual a 2.324146.7 y lo vamos a cortar en el cuarto decimal. Entonces, en el cuarto decimal tenemos un 1. Nos quedaría el número cortado, que ya no es exacto, sino una aproximación de x, que lo anoto como x sombrerito, igual a 2.3241. Ya es una aproximación del número exacto x, ¿no? Ahora, al cortar el número se ha producido este error que llamamos por redondeo, y se llama por redondeo porque ahora vamos a establecer reglas para ver qué sucede con el último dígito que queda en el número, ¿no? En este caso ya el cuarto decimal. ¿Qué pasa con el cuarto decimal cuando hacemos el corte? Hay reglas de redondeo que intentan disminuir la propagación del error por causa de los cortes de los números. Bien, luego vamos a ver eso al detalle. Ahora, el otro tipo de error es el error de truncamiento. El error de truncamiento. Bien, este es un error que aparece no porque vamos a cortar el número en alguna posición decimal, sino que aparece porque el número que estamos buscando resulta ser resultado de una secuencia de valores, de una sucesión de valores, de una serie, sumando esos elementos de la sucesión, ¿no? Por ejemplo, si tenemos x igual a 1 más el ángulo θ al cuadrado sobre menos, más bien el ángulo θ al cuadrado sobre 2 más θ al cuadrado sobre 24. Y hacemos el corte de la suma manteniendo hasta el segundo término. Entonces nos quedamos con el 1 y menos θ al cuadrado sobre 2. Entonces queda así. Ya x es x sombrerito porque es una aproximación del x exacto que llevaba en cuenta hasta el tercer término de la serie, ¿no? Y por lo tanto ya es una aproximación y se ha cometido un error. Y el tipo de error que se ha cometido acá se llama error de truncamiento, porque la serie ha sido truncada en el segundo término. No contempló todos los términos de la serie, sino solo el primero y segundo término. Bien, esos son los dos tipos de errores que vamos a estudiar nosotros en la materia, que tienen que ver con la manipulación numérica de los números. Entonces vamos a ver cómo mitigamos el error que se produce al cortar el número en alguna posición decimal. Para ello contamos con las llamadas reglas de redondeo. Entonces vamos a aplicar reglas de redondeo para disminuir el error que resulta de cortar el número en alguna posición decimal. Consideremos entonces el número cuyo desarrollo decimal está escrito acá, de 1, de 2, d sub i, punto decimal, d sub i más 1, d sub k, d sub k más 1. Y queremos cortar el desarrollo decimal del número en el dígito d sub k. Queremos cortarlo en d sub k. Aquí. Entonces vamos a despreciar el d sub k más 1. Pero vamos a aplicar reglas de redondeo para que el error cometido con ese corte no sea tan significativo, ¿no? Bien. Se procede de la siguiente manera. Se analiza el dígito siguiente, el primero que va a ser despreciado, el d sub k más 1. Vamos a cortar en el d sub k y entonces analizamos qué pasa con el d sub k más 1, el dígito siguiente. Si el d sub k más 1 es menor que 5, entonces simplemente d sub k queda inalterado. D sub k se mantiene igual a d sub k. Por ejemplo, si tenemos el 2.324146.7 y queremos redondear el número al cuarto decimal, entonces el siguiente dígito del cuarto decimal, que es 1, es el 4. Y ese número es menor que 5. Por lo tanto, el 1 se queda inalterado. Y el número redondeado sería 2.3241. Ahora, si d sub k más 1, el dígito primero que vamos a despreciar, resulta ser mayor que 5, entonces el dígito de sub k se altera sumándole una unidad de su posición. Por ejemplo, si tenemos el x, el número exacto dado por 132.324187.6 y queremos redondear al cuarto decimal. En el cuarto decimal tenemos 1.
y el primer dígito que se va a despreciar es 8. 8 es mayor que 5, entonces se le suma al 1, 1, y nos queda el número redondeado como 132.3242. El 1 se modificó a 2. Tercer caso, cuando d sub k más 1 es igual a 5. Si d sub k más 1 es igual a 5, entonces estamos justo en el límite. Pero todavía existe la posibilidad de que haya a la derecha algunos dígitos diferentes de 0, por lo menos un dígito diferente de 0, de modo que eso nos lleve un poquito más hacia la derecha del número, o sea, a un número un poquito mayor. Si entonces encontramos dígitos a la derecha del d sub k más 1, que es igual a 5, diferente de 0, entonces pasamos el dígito d sub k al siguiente nivel, es decir, le sumamos 1 al dígito d sub k. Ahora, si a la derecha del d sub k más 1, que es igual a 5, no existen ya dígitos diferentes de 0, entonces ya estamos en el preciso límite, justo en el límite, en la frontera entre pasar al dígito d sub k más 1 al siguiente dígito o mantenerlo en el valor de sub k, ¿no? Perdón, el dígito de sub k, si lo vamos a pasar al siguiente valor o si lo vamos a mantener. Entonces, aquí lo decidimos por el azar. Si el dígito de sub k que va a quedar es un número par, entonces no se lo altera, se mantiene el de sub k. Si el dígito que queda de sub k es impar, entonces se le aumenta 1 a su posición. De sub k se convierte en de sub k más 1. Veamos un ejemplo aquí. X que sea igual a 2.4123.5. Y luego viene 0, 0, 0. Todos los siguientes dígitos son iguales a 0. Todos los siguientes dígitos son iguales a 0. Bien, entonces vamos a hacer el redondeo de este número al cuarto decimal. Vamos a cortar aquí el número y vamos a ver qué pasa con el número 3. Entonces analizamos el dígito siguiente y es igual a 5. Y además, a la derecha de ese dígito, todos los demás dígitos son iguales a 0. Entonces estamos en esta situación. No existen dígitos diferentes de 0 a la derecha del d sub k más 1, que es igual a 5. Entonces debemos aplicar el azar, ¿no? Observamos que este número de sub k es impar. Impar. Por lo tanto, el X sombrerito aproximado va a ser 2.4124. Por ser impar, se le aumenta 1, se lo vuelve par. Y ahí está el número redondeado. Ahora otro ejemplo. Imaginemos que tenemos el número X igual a 3.14.16.5.0.0.3.0 y así. Y entonces observamos acá, queremos ahora redondear también este número al cuarto decimal. Entonces vemos que el siguiente dígito a partir del cuarto, el quinto decimal en este caso, es 5. Pero a la derecha encontramos un otro dígito, por lo menos uno acá, diferente de 0, ¿no? 3 es diferente de 0. Entonces no hay duda, si a la derecha del
dígito que es igual a 5 tenemos algún otro dígito diferente de 0, se le aumenta 1 al 6. Y entonces el X va a ser 3.1417. Finalmente, veamos qué pasa si tenemos esta otra situación. X, el número X exacto es 1.1412. Luego viene 5 y otra vez todos los dígitos a la derecha son iguales a 0. Todos los dígitos a la derecha son iguales a 0. Y queremos redondear al cuarto decimal. Bien, el quinto decimal es 5 y a la derecha de ese 5 todo es igual a 0. Entonces estamos de nuevo en 3.2, ¿no? No existen a la derecha del 5 dígitos diferentes de 0. Entonces vamos al azar y analizamos el dígito de sub k que va a quedar. Este de sub k ahora es 2, ¿no? Es par. Es par. Entonces si es par, no se toca. Y el X redondeado, el X sombrerito, aproximado al X exacto, va a ser igual a 1.1412 simplemente. Y así se aplican las reglas de redondeo. Espera un segundo, ¿verdad? Está bien. Estamos con las reglas de redondeo, ¿no? Bien. Continuamos entonces con el concepto de cifras o dígitos significativos de un número. Como el nombre indica, son los dígitos que tienen significado en el número. Vamos a ver, y eso de que decimos que tiene significado en el número es porque es relevante en el número que asumimos proviene de una medición. Y eso de que el número sea relevante significa simplemente que en la escala de medida de nuestra unidad de medición, del instrumento de medición, nosotros podemos ubicar al número dentro de esa escala de medición. Vamos a aclarar esto. Se considera la medida, alguien tiene que medir la longitud L, una cierta longitud L. L sería el valor exacto, que no lo conocemos. Y se va a usar para la medición el metro, que es graduado hasta los milímetros. Tenemos graduación del metro, luego decímetro, centímetro y milímetro solamente. Entonces un operador puede registrar la longitud como 2 metros, 1 decímetro, 5 centímetros, 1 milímetro. Y ya no hay más escala, pero subjetivamente el operador puede estimar la décima de milímetro todavía, la puede estimar. Entonces este operador adopta 3 décimas de milímetro. Más allá de eso, la centésima de milímetro, la milésima de milímetro, ya no tiene sentido que haya una anotación respectiva, porque es absurdo pensar que con los ojos y el instrumento de medida graduado hasta el milímetro pueda el operador distinguir entre centésimas de milímetro y mucho peor entre milésimas de milímetro, ¿no? Entonces, solo hasta la primera graduación, que ya no existe en el instrumento de medida, se puede estimar un valor. En este caso, hasta los milímetros podemos estimar, cometiendo sí error, porque aquí ya no tenemos la escala graduada como para poder afirmar con exactitud este número último, ¿no? 3, que indica en el contexto del problema la décima de milímetro, 3 décimas de milímetro. Ese número está afectado de error.
este número ya está afectado de error. Entonces, vamos a definir las cifras significativas de un número como todas aquellas exactas, es decir, aquellas que se pueden asegurar porque tenemos la graduación en el instrumento de medida, más una última afectada de error, donde ya no hay graduación en nuestro instrumento de medida, y entonces podemos simplemente hacer una estimativa de ese último dígito. Ya está afectado de error. Bien, a eso llamamos cifras significativas, ¿no? Todas las que se consideren exactas por la graduación, más una última estimada ya afectada de error. Bien. ¿Cómo vamos a reconocer las cifras significativas en un número? Esta es una buena pregunta porque resulta que hay alguien, puede ser que un ingeniero hizo mediciones, escribió los resultados de sus mediciones y los mandó a otro ingeniero esos resultados para que haga cálculos con esos números, haga cálculos numéricos con esos números. Entonces, el que recibe los números tiene que saber cuáles consideró el que hizo la medición como cifras significativas en cada uno de los números. Y vamos a ver entonces nuestras reglas que hacen esa interpretación. Primero, todas las cifras diferentes de cero son significativas. Entonces los ceros podrían ser el conflicto. Segundo, cero entre cifras significativas son también significativos. Entonces cuando tenemos un cero en el número, pero está entre dos cifras significativas, también se vuelve significativo ese cero. Ceros a la izquierda, al inicio del número, no son considerados significativos. Entonces esa es la situación categórica, ¿no? Si yo pongo ceros al inicio del número, no son considerados significativos. Cero a la derecha del número pueden o no ser significativos. Vamos a aclarar esto. Si se escribe el punto decimal, entonces los ceros a la derecha del número, al finalizar del número, se consideran significativos. Y si no se escribe el punto decimal, se consideran que no son significativos. Entonces, ahí está la convención para que se determine cuándo los ceros al final del número serán considerados significativos, ¿no? Entonces, cuando alguien está realizando las mediciones y se queda con ceros al final del número, tendrá que marcar el punto decimal obligatoriamente para indicar que esos ceros son significativos. Si no lo marca el punto decimal, quiere decir que no son significativos los ceros al final. Y vamos a ver por qué. Imaginen ustedes que se va a medir una cierta longitud L, pero que se utiliza como unidad de medida el kilómetro, sin ningún tipo de graduación. Entonces, un operador registra L como 3.4 kilómetros. Le permite ese nivel de precisión, su elemento de medida, que solo tiene el kilómetro sin ninguna graduación. Entonces, él adopta 3 kilómetros y estima 4 décimas de kilómetro más, o sea, 3.4 kilómetros. Pero resulta que debe escribir este resultado en metros. Entonces lo multiplica el número por 1000 y le queda 3400 metros. Bien, ¿qué hace el operador? ¿Marca el punto decimal o no lo marca? Claramente, los dígitos significativos son dos solamente, el 3 y el 4. Entonces los ceros obviamente no son significativos. No son significativos. Bien, por lo tanto, el operador no debe marcar el punto decimal. No tiene que marcar el punto decimal. Debe de escribir simplemente 3.400 metros. Y entonces cuando el ingeniero que va a procesar esos números los recibe, ve que no está el punto decimal y sabe que no son significativos esos dos dígitos. Solamente los dos primeros. Bien. Veamos ahora exactitud
y precisión de un número. ¿Qué significado tiene exactitud y qué significado tiene la precisión de un número? Exactitud de un número refleja la cercanía al valor exacto de la magnitud que estamos estudiando, ¿no? Mientras más cercano es nuestro valor numérico del valor exacto, decimos que es más exacto. Y ahora, la precisión. ¿Qué significa la precisión del número? Indica el número de cifras significativas. Si tenemos muchas cifras significativas, entonces decimos que el número es muy preciso. Si la precisión aumenta con el número de cifras significativas que tenemos en el número. Pero no hay que confundir los conceptos. Una cosa es exactitud y otra cosa es precisión. La exactitud es la cercanía al valor exacto y la precisión está medida por el número de cifras significativas, ¿no? Pueden haber casos en que tengamos número inexacto, pero muy preciso, o pueden ser exacto e impreciso, o inexacto e impreciso. Y finalmente lo más adecuado sería que el número sea exacto y preciso. Vamos a aclarar esto con un ejemplo. Imaginemos que estamos en el eje real y estamos buscando un número que es la raíz de una ecuación. La raíz de una ecuación no lineal, R. Y entonces alguien hace los cálculos correspondientes y se equivoca. Se equivoca y, bueno, toma este valor, x1, que está alejado de la raíz. Pero dice que x1, por ejemplo, digamos que, un segundo, vamos a decir que la raíz sea el número 2.141621. Esa es la raíz que estamos buscando con 6 decimales. Y el x1, que calculó el estudiante que se equivocó al resolver la ecuación, dio 1.41322367. Le puso un montón de cifras ahí decimales, ¿no? Entonces el número es muy preciso, pero está lejos, bastante lejos del exacto, de la raíz exacta, ¿no? Entonces este número x1 es inexacto, muy inexacto, y además es preciso, muy preciso, porque tiene un montón de cifras significativas que no le sirven de nada, ¿no? Porque lo más importante es la exactitud. Entonces puede haber obviamente números que sean inexactos y precisos. Y puede haber otro número, un estudiante mucho más preparado que resolvió la ecuación adecuadamente y obtuvo como resultado 2.141632. 41, digamos. Entonces, ese resultado es bastante exacto, mucho más exacto que el anterior, pero, y además es preciso también. Además es preciso. Bien, entonces eso es lo que queríamos aclarar. Una cosa es la exactitud, que es la cercanía al valor exacto del número, y otra cosa es la precisión, que tiene que ver con la gran cantidad de dígitos que incorporemos en el número, de cifras significativas. Bien. Ahora, medidas del error. Consideramos x como el valor exacto y x sombrerito como el valor aproximado de una cierta magnitud. Y definimos error absoluto, en el curso lo definimos como el valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. El error absoluto tiene un pequeño inconveniente. Como estamos tomando simplemente la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado de la magnitud, entonces va a estar dotado de una unidad. Y si uno cambia la unidad, entonces va a cambiar el tamaño del error también.
Para evitar eso, ese pequeño problema que tiene el error absoluto, que es incómodo cuando vamos a comparar errores de una cierta magnitud por diferentes mediciones, se define el error relativo. El error relativo se define como el valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto menos el aproximado, que sería el error absoluto, dividido entre el valor exacto en términos absolutos. Entonces, al dividir entre el valor de la magnitud, se vuelve adimensional. Ya no interviene la magnitud o sea, ya no interviene la unidad de medida, ¿no? La unidad del número. Y por lo tanto, este número es más conveniente cuando se trata de comparar resultados de nuestros errores. Ahora tenemos también el error relativo porcentual, ¿no? A veces es muy pequeño el error relativo, entonces se lo multiplica por 100 para darle un mayor tamaño, ¿no? Y se dice que es el error relativo porcentual. Bueno, ahora vamos a entrar a estudiar un poco más al detalle el error de truncamiento. Y para eso utilizaremos y estudiaremos el polinomio de Taylor de una función. El polinomio de Taylor de una función, esa función, para que pueda existir, esa función tiene que ser derivable n veces. Tiene que ser derivable n veces. Si es la función derivable n veces, entonces yo podré encontrar un polinomio de grado n que aproxime a la función en torno de un cierto punto de su dominio. Entonces, polinomio de Taylor es un polinomio de grado n. De grado n puede ser cualquier número, puede ser muy grande, de grado n que aproxime a una cierta función f. Obviamente, para que se dé eso, f tiene que ser n veces derivable, y tiene que el polinomio de Taylor aproximar a f en torno de un cierto punto de su dominio, que llamaremos x sub 0. Entonces vamos a aproximar nuestra función f en un punto x sub 0 del dominio. El polinomio de grado n sabemos que va a estar definido por sus coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta llegar a sub n. Y entonces, como tenemos el dato en torno al punto de aproximación de nuestra función, que es el x0, escribimos el polinomio como a sub 0 más a sub 1, que multiplica a la distancia entre x, que es la variable, y el punto x0, que está fijo, más a sub 2 por otra vez la distancia de x a x0 elevado al cuadrado, más hasta llegar a sub n por la distancia de x a x0 elevado a la n. Y ahora el asunto es cómo determinamos los coeficientes del polinomio de modo que se dé la aproximación. ¿Cómo es que aproximamos? Para lograr establecer esos coeficientes tenemos que saber cómo vamos a lograr la aproximación del polinomio a la función. Entonces, para eso tenemos un criterio. Y el criterio es hacer coincidir el polinomio y la función, así como sus derivadas hasta la enésima derivada, evaluado en el punto x0 del dominio, deben coincidir los valores del polinomio de la función como también sus derivadas. Entonces ahí tenemos nosotros n más 1 condiciones, y con esas n más 1 condiciones, que serían ecuaciones, podemos calcular los n más 1 coeficientes. Entonces, de la primera condición, que el polinomio en x sub 0 sea igual al valor de la función en el punto x sub 0, fíjense ustedes, cuando reemplazamos en p sub n de x por x sub 0, la diferencia x menos x sub 0 se hace 0 y solo nos queda en el polinomio el término independiente a sub 0. Entonces el polinomio queda igual a sub 0 y la función es f de x0. Y ahí ya se calculó el a sub 0. El a sub 0 va a ser el valor de la función evaluada en x sub 0. Luego derivamos el polinomio. Entonces si yo derivo el polinomio, la constante a sub 0 desaparece, queda la constante a sub 1 más 2 veces a sub 2 por x menos x0 a la primera potencia, y finalmente n veces a sub n por x menos x0 a la n menos 1. Quedó ya en grado menor en 1 el polinomio, ¿no? Si yo reemplazo x por x0,
va a quedar la constante nueva a sub 1 solamente, porque en a sub 2 ya tenemos la diferencia de x menos x0 elevado a la primera potencia. Entonces hace 0 de ahí para adelante todos los términos, no queda a sub 1. Entonces la derivada del polinomio de algodón x0 queda igual a sub 1, que va a ser entonces igual a la derivada de f en el punto x0. Ya está el segundo coeficiente. Para el tercer coeficiente volvemos a derivar el polinomio, entonces la constante va a quedar aquí a sub 2, ¿no? El siguiente término que no lo escribí sería 3 por 2 por 1 por x menos x0. Y todos los otros términos van a tener todavía la diferencia x menos x0. El último va a quedar n por n menos 1 por a sub n por x menos x0 a la n menos 2. Entonces ahora vamos a tener 2 a sub 2 como constante. Al reemplazar x por x0 se anulan todas las diferencias y nos queda el 2 a sub 2. Entonces 2 a sub 2 va a ser igual a la derivada segunda de f respecto a x dos veces. Y entonces pasamos el 2 a dividir. Pero yo sé que 2 es lo mismo que 1 por 2. Y eso lo interpretamos como factorial de 2, ¿no? Entonces ya tenemos un patrón que se repite, ¿no? A sub 0 podríamos escribirlo como f derivada de orden 0, como superíndice, sobre factorial de 0, que es 1. A sub 1 sería derivada primera de f en x0 sobre factorial de 1, que también es 1. A sub 2 es derivada segunda de f respecto a x2 veces dividido entre factorial de 2. Y entonces a sub n, ¿cómo sería? Sería la enésima derivada de f sobre factorial de n, ¿no? Todo evaluado en el punto x sub 0. Entonces ya tenemos la expresión del polinomio de Taylor que aproxima a f, siempre que f sea n veces derivable en el punto x sub 0 de su dominio. Entonces el polinomio lo escribimos así: Pn de x que aproxima a f va a ser f en x0 más la derivada de f respecto a x en x0 por x menos x0, ¿no? Más derivada segunda de f respecto a x2 veces dividido entre factorial de 2 por x menos x0 al cuadrado, más el último término que sería la derivada enésima de f respecto a x n veces evaluado en x0 dividido entre factorial de n por x menos x0 a la n. Ese sería el polinomio, la fórmula del polinomio de Taylor que aproxima a la función. Bueno, nos queda un minuto solamente. Vamos a aclarar gráficamente cómo es que sucede esta aproximación. Aquí tenemos f, una curva suave que admita derivadas en hasta infinita incluso, puede ser, pero por lo menos hasta un valor n en x0, ¿no? Entonces, la primera aproximación sería mediante el polinomio constante igual a f de x0, que lo marqué con una línea horizontal acá, ¿no? Constante, no varía. Se mantiene en x, f de x0 en cualquier x. Luego, inclino esa recta horizontal como la recta tangente, y ese da el término constante más el término con la primera derivada, ¿no? En la segunda aproximación. Y luego puedo pasar una parábola que lleva en cuenta el término del segundo grado, y la parábola se va a ajustar mejor al gráfico de f, y así sucesivamente.